aquí estamos y levantamos nuestro corazón ante ti, Padre Celestial. Te damos gracias, poderoso Rey, porque nos permites vivir cada momento en tu presencia, Dios. Porque nos permites vivir cada día, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Anhelamos, Padre Celestial, seguir caminando en tu presencia, Dios. Seguir caminando en ti, amado Rey. Que seas tú, poderoso Dios, dirigiendo nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos con el corazón. Te anhelamos cada día. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu existir, tu vivir, tu sentir, Espíritu de Dios. Padre amado, Padre bondadoso, Padre celestial, llénanos, Padre amado. Llénanos cada día más de ti. Que sea tu presencia en nuestra vida. Que seamos uno contigo, Dios. Espíritu Santo de Dios, nos despojamos de nosotros mismos para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. A ti te exaltamos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre bondadoso, Padre maravilloso, Padre misericordioso. A ti, Papá, te anhelamos con todo el corazón. No nos sueltes de la mano, Señor. No nos sueltes, Padre amado, porque queremos seguir viviendo en tu presencia, Dios. Queremos seguir anhelándote cada día, Padre. Queremos seguir confiando en ti, mi Dios, en tu palabra, poderoso Rey. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí de nuevo, adorándote y alabándote, Dios. Que cada cosa que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre, Dios. Enséñanos a caminar en rectitud, mi poderoso Dios, y vivir solamente en tu presencia, amado Rey. Vivir para ti, caminar para ti, sentir para ti, mi Dios. A ti, Papá, te damos toda la honra y toda la gloria, poderoso Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Llénanos cada día más de ti. Que tu presencia no se aparte de nosotros, Dios. Te anhelamos, Papá. Te anhelamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Que la palabra que venga a continuación, mi Dios, llegue a nuestros corazones. Que seas tú hablándonos por medio del pastor, mi Dios. Que seas tú, Señor, transmitiendo todo lo que quieras por medio de él, Padre Celestial. Que cada día anhelamos sentir tu presencia, Dios. Y cada día que estamos en ella, Padre amado, damos un paso más, Dios. Damos una batalla más, Padre Celestial, para ganar el reino de los cielos, mi Dios. Para ganar tu amor, Dios, y tu bendición siempre, poderoso Rey. Te alabamos siempre, te glorificamos, poderoso Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén, Señor. Gracias. Bueno, queremos dejarlos junto a una persona valerosa, un hombre que el Señor ha agarrado, ha transformado su vida y ha hecho grandes cosas. Nuestro adorado pastor, Diego Acevedo. Un aplauso, por favor. Iglesia, muy buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cuántos tienen ese deseo de escuchar el corazón de Dios en esta noche? Amén. Palabra de Dios, creemos que Dios quien va a hablar a nuestras vidas, y por eso quiero primeramente que
Le pidamos al Espíritu de Dios que nos acompañe a cada uno de nosotros y que sea Él revelándonos, que sea Él mostrándonos, que sea Él dándonos ese de nuevo, esa enseñanza, que podamos pasar por obra en el nombre de Jesús. Yo le invito a que cierre sus ojitos y venimos ante ti, Padre, como iglesia, como familia, Señor, necesitados de que tu corazón una vez más se abra, Dios, y reveles los propósitos, tus deseos, tus designios, Señor. Que en esos tiempos tan difíciles podamos, Señor, a través de tu palabra hallar esperanza, confiar, caminar y creer que tú estás en control de todo, Señor. Por eso te invitamos, Espíritu Santo de Dios, danos entendimiento, enséñanos a recibir de nuevo tu palabra y pasarla por obra, Dios. Ven a este lugar y escribe cada palabra del Padre en nuestros corazones. Estamos necesitados de ti, Espíritu de Dios, enfermos de amor. Buscamos hoy, Señor, tu rostro. Buscamos hoy una vez más que tu Espíritu aliente nuestro caminar y nos ayude, Señor, cada día a desarrollar ese propósito por el cual has llamado a tu iglesia, Señor. Bienvenido, Sí, Señor, solo a ti la gloria. Has puesto en nuestro corazón, Señor, mi corazón en estrecho. A veces estoy enfermo de amor por ti. Te necesito. Te necesito. No quiero dar un paso adelante a menos que tú vengas. No quiero tomar una decisión sin tu consejo. No quiero levantarme y sentir el alma vacía, Señor. No quiero volver a casa igual como vine a este lugar. Pídeselo con todo tu corazón. Necesito que estés aquí. Necesito tu presencia entre nosotros. Así es, Señor. Esa es la razón de nuestro vivir. Es a quien vinimos buscando. Sí, mi Dios, verte, oírte, sentirte, Señor, saber que estás ahí, Señor, y poder decir: estuvimos parados en la presencia del Dios Todopoderoso. Tú estás aquí, Señor. Te necesito, Señor. Abre tu corazón y dile: te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Más que cualquier necesidad, tú eres mi mayor necesidad, Señor. Y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar. y no lo siento como Y no lo ayer. siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codicioso
Vuelve, Señor, Vuelve, que el invierno ya pasó. ya pasó. Déjame escuchar tu Déjame voz escuchar tu voz, paseando por el jardín. paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber. Dile que estoy enfermo de amor por Estoy él enferma de amor por él. y que no puedo Y que dormir. no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar. Y no lo siento como ayer. Tan acostumbrado estoy a él, Tan acostumbrado estoy a él, y aún mi carne siente tu ausencia. que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor. Eres codiciable, Y eso eres, mi Señor. Señor. Me has Me has vencido con tu vencido amor. con tu amor. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo seguir. Levanta declara, tus manos, dirá él, vuelve. Vuelve, Que el infierno ya pasó. ya pasó. Déjame escuchar tu voz Escuchar tu voz, paseando por el jardín. paseando por el jardín. Vamos, díselo a él, eres codiciable, mi Señor. Eres codiciable, mi Estamos sedientos. Señor. Me has vencido con tu amor. Estamos necesitados Sin ti no en quiero esa vivir. búsqueda, en ese deseo de hallar, en ese deseo de encontrarte, en ese deseo de que tú te reveles a nuestras vidas. Y hoy creemos en el nombre de Jesús que por causa de tu palabra, Señor, podremos entender, recibir, Sobre tu vida, díselo a él. podemos establecer una relación contigo una vez más, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Dios, porque tú estás aquí con nosotros, estás en cada hogar, estás en cada vida, Señor. Sin ti no quiero. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén Levanta tus y amén. brazos y llámale, dile, vuelve. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿y tú a quién estás acostumbrado? Pregúntaselo, dile, ¿tú a quién estás acostumbrado? Y esta palabra nos va a llevar a razonar en nuestra conciencia, a entender que cuando logramos conocer a Dios y logramos empatizar, logramos tener esa relación con Dios, como siempre lo ha deseado, pues nuestra vida cambia, y es el deseo de nuestro Padre que seamos mudados, transformados cada día en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del amado, son palabras que salen del corazón de adoradores, de personas que están en esa búsqueda, de personas que se han determinado a morir por completo y darle ese lugar a Dios. Y yo siento en mi corazón que Dios trae esta palabra para esta iglesia, porque es el deseo del Señor que su pueblo se vuelva con todo su corazón, que su pueblo pueda conocer y recibir lo que aún no ha recibido, porque son muchas las promesas, son muchos los desafíos, muchos los propósitos que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy estamos en Noches de Gloria y es un desafío, es un mover del Espíritu Santo especial, porque cuando revisamos la palabra de Dios, siempre esa palabra de Dios es viva y eficaz. Y por estar en ese lugar y por cada persona que nos está viendo a través de su
internet o las personas que van a revisar esa prédica más adelante, creemos de que Dios es quien hace la obra y es Él quien hablará a nuestros corazones. Quiero llevarlos a conocer o a recordar, si alguien ya conoce la historia, de dos familias, y cada uno de nosotros nos vamos a identificar en esas dos familias. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 1. Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Si usted recuerda la historia, el pueblo en este acontecimiento ha perdido lo más importante. Capítulo 6 atrás, si usted quiere lo va a revisar en su casa, se da cuenta que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, había sido secuestrada, había sido tomada por los filisteos, había sido sacada del campamento de Israel y había sido llevada por causa de los filisteos. Y el pueblo de Israel lamentaba porque sabían que Dios se movía, se manifestaba a través del arca del pacto. ¿Cuántos sabemos qué es el arca del pacto? Amén. Representaba simbólicamente un cofre grande de 1 metro aproximadamente, donde estaban las tablas de Moisés, la ley de Dios, y era protegida por los querubines. Esto era algo simbólico, pero el pueblo sabía que al ser simbólico era Dios mismo allí en esa arca. El pueblo está lamentando, el pueblo deseaba con todo su corazón volver a retomar el arca, pero pues los filisteos tuvieron, en el tiempo que ellos tuvieron el arca, tuvieron problemas, porque la historia relata en el capítulo 6 que cuando el arca ellos la secuestran, la ponen al lado del Dios de ellos, y por causa de ponerla al lado de ese Dios, Dios se enfurece y Dios manda una maldición, y son muchos los de esa tierra que empiezan a salirle tumores. En casa de filisteos esa presencia de Dios empieza a tipificar algo temeroso para los filisteos, a tal momento de que pasan 7 meses y los filisteos desean devolver el arca. Vamos a revisar qué significaba el arca del pacto en 3 familias. La primera era el pueblo de los filisteos. ¿Por qué lo llamo familia? Porque los filisteos era un grupo de personas gobernadas por corazones malos, representaron por un tiempo amenaza contra Israel. Fueron muchas las batallas que ganaron contra Israel, pero asimismo Israel también ganó batallas contra los filisteos. Amén. Entonces, esta arca representa a los filisteos muerte, representa a los filisteos maldición, de tal manera que los filisteos deciden devolver el arca, y en paso a devolver el arca deciden ponerla en la casa de Abinadab. Cuando hacemos el estudio, se creía que Abinadab era uno de los levitas. Si usted conoce una de las recomendaciones en la ley de Moisés, solamente los que podían llevar el arca era la tribu de Leví, ¿sí? Generación consagrada para las cosas de Dios sagradas. Se creía de que era de la tribu de Leví, y por causa de eso en casa de él ponen el arca. Pero me llama la atención que estuvo por 20 años. Y usted mira más adelante, desde el capítulo 7, pasas 1 Samuel, 2 Samuel, y no se vuelve a hablar del arca. Son 20 años donde Abinadab tuvo la presencia de Dios en casa. Esto puede llegar uno a una conclusión, que si la Biblia no relata que pasó nada en la casa de Abinadab, fue porque tuvo 20 años a Dios en su casa y nada pasó. Amén. Absolutamente nada. En el campamento de los filisteos
representó muerte, representó temor para los filisteos, de tal manera que decidieron sacarla. Ahora la llevan a la casa de Abinadab y por 20 años no pasa absolutamente nada. Y quiero hacer un paréntesis en la familia de Abinadab. Quiero hacer como una reflexión en lo que acontece, porque ¿cómo es posible de que estamos hablando del arca de Dios, la misma presencia de Dios, y la Biblia no registra un solo acontecimiento en la casa de Abinadab? No pasó absolutamente nada. Estamos hablando de que era un cofre, estamos hablando de que la presencia misma de Dios estaba allí, pero desde el momento que la ponen en ese lugar, Abinadab sabía, él reconocía, pero por 20 años registra la Biblia que no pasó absolutamente nada. Cuando nosotros miramos el caminar en Cristo Jesús o el caminar en la fe, podemos llegar muchas veces a una conclusión, que no todo cristiano llega a la plenitud de Cristo. No todo cristiano hoy reposa de las bendiciones del Señor, hoy descansa porque ha conocido a Dios, hoy tiene esa presencia de Dios en casa. Y quizás, aunque Abinadab no tuvo esa conciencia de qué era lo que estaba allí, quién era que representaba esa arca, qué era lo que se estaba perdiendo, lo que se perdió por 20 años, Dios me hablaba de que muchas veces la iglesia está en esa inconsciencia. Creemos de que Dios está en casa. ¿Cuántos dicen amén? Creemos de que Dios está en casa, pero Dios está en casa, pero no se manifiesta en toda casa. Y eso era lo que le pasó a Abinadab. Estuvo en su casa, pero no se manifestó en su casa. No hubo un solo registro de que algo hubiera pasado. Cuando se levanta David como rey, Dios habla a través de Samuel y le dice a David, ya viejo, ya en sus años, pone en el corazón David, después de lo que vivió con el rey Saúl, después de todo lo que vivió en 1 y 2 Samuel, vemos que en el corazón de David sube traer el arca a Israel nuevamente, que eso está en, acompáñenme, 2 Samuel. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 1. David vuelve a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levanta David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando la llevaban a casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió de tal manera contra Usa que lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se entristece por haber herido Jehová a Usa. Por eso es llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca a la casa de David, e hizo llevar el arca a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Todos conocemos la historia de lo que pasó con aquel varón y toda su familia. Ahora, si nosotros tratamos de enlazar la presencia de Dios en estos 3 acontecimientos, en los filisteos representó temor, muerte, en Abinadab no pasó absolutamente nada por 20 años, pero en 3 meses desde que llegó a la casa de Obed-edom, esa presencia de Dios los bendijo de tal manera que David volvió a desear devolver el arca. Amén. Y creo con todo mi corazón que nosotros debemos identificar en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra posición, porque aunque creemos de que Dios está con nosotros, que mora en nuestros hogares, pues estamos representando una de las 2 familias, la familia de Abinadab o la familia de Obed-edom, ¿sí? ¿Quién era Abinadab? ¿Quién era Obed-edom? Es lo que vamos a conocer. Porque la presencia de Dios no se manifiesta en la casa de Abinadab, pero en la casa de Obed-edom bastaron 3 meses para que su vida cambiara
para que fuera multiplicado, prosperado y recibiera la bendición de Dios como lo había prometido. ¿A cuánto les gustaría que eso pasara en nuestra vida? Que desde el momento que la presencia de Dios llega, todos lleguen a los pies del Señor, toda situación cambie, todo a nuestro alrededor sea transformado por una gloria venidera. Y ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios había planeado, eso era lo que Dios quería para el pueblo de Israel, acompañar al pueblo con su presencia. Pero este acontecimiento le enseña algo a David, enseña algo en el proceso de Israel a valorar esa presencia de Dios, a darle ese lugar como en casa de Obed-Edom se lo dieron. En 3 meses bastó para que fuera bendecido. ¿Qué cree usted que puede haber pasado con Abinadab? Porque aunque reconocía que era el arca del pacto, que Jehová se movía como él se quería mover, que él hacía como él quería hacer, no pasó absolutamente nada. Abinadab ignoró a Dios por completo. Cuando hablamos de la parte simbólica, que era un cofre, que era una caja de madera construida simbólicamente, pues dicen los historiadores que Abinadab puso el arca del pacto como un mueble más, como un asiento más, y lo archivó y lo hizo a un lado. Lo único que relata la historia fue que le enseñó a sus hijos desde temprana edad que no podían tocar el arca. No la podían tocar porque él ya conocía la historia de lo que había pasado a los filisteos, ya conocía lo que había pasado trayendo el arca de los filisteos a su casa, ya conocía lo que había pasado. Pero ignoró completamente a Dios en su casa, siendo el arca deseada por el pueblo, siendo que había sido el arca deseada por los filisteos, ahora la tiene. Ignora, no tenía una conciencia de lo que significaba la presencia de Dios. Amén. Presencia de Dios y manifestación. Hoy estamos todos bajo la gracia, ya no dependemos del arca o este cofre simbólico para buscar o sentirle. El velo se ha rasgado y por causa de eso Dios nos da esa libertad para poder tener esa relación. Ya no dependemos de un sacerdote para que traiga la presencia de Dios. Nosotros mismos podemos invitar al Espíritu, nosotros mismos podemos tener a Dios en nuestra casa. Y estando en la gracia, estando nosotros con todas esas ventajas que tenemos, muchos seguimos ignorando al Dios vivo en nuestros hogares. Muchos estamos en pos de otros dioses, en pos de otras cosas, ignorando y no dándole valor a lo que de verdad debería tener valor. Amén. Pasamos la vida en el cristianismo por mucho tiempo en las mismas estaciones. Estación de pobreza, estación de separación, estación de vacíos, estación de necesidad. Y aunque somos hijos de Dios, no hemos podido manifestar la suficiente gloria del Padre, porque no está con nosotros todavía esa gloria. Porque aunque caminamos en las promesas, porque son en el sí y en el amén, son muy pocos los que alcanzan esa plenitud, porque actúan como el corazón de Abinadab. Porque aunque creen que Dios está, Dios me mostraba que muchas veces van al cofre, sacan a Dios, lo usan y vuelven y lo guardan. El Dios llamado bombero en lo secular. Y en vez de buscar que sea Dios que nos use a nosotros, estamos usando a Dios. Cuando hay una necesidad verdadera e invocamos a Dios, nos postramos ante Dios, abrimos nuestro corazón para hacer promesas, para hacer muchas peticiones, pero no para contemplar a Dios en su presencia, no para relacionarnos con Dios a través de su presencia. ¿Saben que Dios ha estado encerrado por mucho tiempo en nuestra casa? En muchos hogares hay un baúl de recuerdos, o un baúl de chécheres, o un cuarto de chécheres, donde usted va y visita ese lugar solamente cuando necesita algo, ¿verdad? Usted va y busca o abre ese baúl y dice, ¿verdad? Eso yo lo tenía aquí guardado. Y muchas familias que, conociendo el plan de Dios, tienen a Dios guardado en sus hogares, tienen esa presencia de Dios limitada. No pueden, no han podido operar en ese fluir de Dios, no han podido ver esa gloria suficiente de Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido esa conciencia de que Dios está en mi casa. Cuando uno va a la iglesia, en ese caso ustedes que vienen acá, ustedes no vienen porque solamente sepan que va a predicar el pastor, o porque nos cae bien la iglesia, o porque necesitamos la iglesia. No, todos venimos a la iglesia y nos congregamos con una convicción
Dios va a estar en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? A eso yo voy a la iglesia. Yo siempre voy a tener un encuentro con Dios cada domingo. Todos los domingos lo tengo. Es un encuentro especial porque estoy para servirle. Creo que Dios está allí, pero no es la misma convicción con la que nosotros vivimos a diario. Nos cuesta creer o darle ese lugar a Dios en nuestros hogares. Hay una rema que hace mucho tiempo nuestro pastor profetizó sobre el equipo principal, y era que todos nosotros seríamos estaciones de avivamiento. Pero en vez de provocar ese avivamiento, en vez de provocar esa estación en nuestros corazones, seguimos todavía estacionados en estaciones que no hemos podido alcanzar esa gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ignoramos al amado. Porque cuando uno habla del amado, del deseado, a veces uno no entiende por qué hay personas que son tan sensibles a Dios, que son tan dependientes a Dios, que han entregado su vida a Dios por completo. Y a muchos todavía les cuesta ser procesados de esa manera. No le han dado todavía ese lugar suficiente a Dios. Todos estamos en esa búsqueda de darle ese lugar a Dios. Y aunque Dios ha estado en nuestros hogares, aunque no le hemos dado ese lugar o esa importancia, no le buscamos, no le adoramos lo suficiente, no le servimos, limitamos el poder y sus promesas. David conocía muy claramente quién era Obed-Edom. David siente temor por lo que pasa, por el acontecimiento que Usa, extendiendo su mano, cae muerto, y siente ese temor. Pero David también sabía que era responsable de no mandar el arca a cualquier lugar. Recuerden que en el capítulo 6 atrás, el arca había sido secuestrada. El arca había estado en casa de Abinadab, donde aparentemente no pasó absolutamente nada, donde David fue llamado por rey, donde David empieza todo el proceso de su llamamiento, todo lo que pasó en 1 Samuel hasta 2 Samuel. Pero resulta que en ese momento, cuando él decide, por ese temor, por ese susto, enviar el arca a casa de Obed-Edom, él sabía quién era ese varón. Él conocía su corazón. Él sabía que era un hombre temeroso, que era un hombre que servía, que era un hombre que estaba atento a las cosas de Dios. Así que con ese mismo temor que ese varón tenía, pues no podemos conocer, porque la Biblia no relata la intención de David en su corazón, no lo relata lo suficiente para saber cuál fue la intención de mandarlo allá. Simplemente David quiso desviar el arca del pacto por temor, dice la palabra. Pero cuando Obed-Edom toma y recibe este compromiso, pues desde ese primer momento el Espíritu de Dios se abre quizás, o sale de esa caja que había estado encerrado en casa de Abinadab, y sale, y desde ese momento dice la palabra de Dios que bendijo por completo a Obed-Edom. Amén. Tenía un corazón de siervo Obed. Ya sabemos que Abinadab quizás tenía conocimiento, mas no entendió. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Tenía conocimiento, mas no entendió. Y eso es lo que quiero yo hoy, a través de esta enseñanza, mostrarle a la iglesia, que aunque sepamos quién es Dios, sepamos quién es el Espíritu Santo, todo lo que puede provocar, aún no es suficiente nuestra conciencia para poder llegar a ese lugar. Aún no es suficiente el deseo de nuestro corazón para darle ese lugar y valorar quién es el Espíritu Santo. Ellos en ese tiempo dependían de algo simbólico, dependían de que un sacerdote estableciera, que se ofreciera holocaustos para que Dios viniera, que se ofreciera ofrenda. Dependían de muchas cosas para sentir a Dios. La pregunta es, ¿nosotros hoy de qué dependemos para sentir a Dios? De nada. Dios está con nosotros y nos ha dado su Espíritu para que a través de su Espíritu podamos tener relación con Él. ¿Cuántos lo creen? O sea, ¿cuál es el limitante hoy para tener esa relación con Dios? ¿Cuál es el limitante para que la manifestación de Dios en un hogar sea palpable, visible? ¿Cuál es el limitante? El corazón. Dígale a la persona que tiene a su lado, el corazón. Ese es el limitante. Aunque hay conocimiento, no hay conciencia de que nos estamos perdiendo los tiempos más maravillosos. Dice la palabra que muchos profetas hubieran deseado estar en ese tiempo de nosotros. Hubieran deseado. Pero por no tener esa conciencia, por estar atados, por estar manipulados por el pecado, por estar manipulados por otros intereses, pues ese Dios que yo creo que está en mi casa no está manifestando su gloria. Por eso el cristiano
aunque permanece en la fe mucho tiempo, a veces los cristianos se agotan, a veces los cristianos se cansan, a veces los cristianos quieren tirar la toalla, volver atrás, porque la vida cristiana no tiene una esencia, la vida cristiana no tiene un fundamento si uno no conoce al Espíritu de Dios. No hay una esencia si uno no conoce la esencia que es Él. Amén. No hay una motivación, porque es que ser cristiano quizás para muchos sea aburrido. Ir a la iglesia todos los domingos quizás sea una práctica más, ¿sí? O tener un comportamiento diferente, porque ser cristiano no es una religión, sino un estilo de vida diferente. Pues sea un estilo de vida diferente, algo más para nosotros. Pero mientras el cristiano no le dé valor a la presencia de Dios, mientras el Hijo de Dios no aprenda a amar al Padre a través de su presencia, pues no va a poder alcanzar esa plenitud. Y nos estamos perdiendo de muchas, pero muchas bendiciones. Es tanto así que David escucha que Obed-Edom está siendo bendecido. Habían pasado 3 meses. Y dice David: no es posible, envía a traer el arca. ¿Saben qué me impresiona? Que Obed-Edom, cuando recibe la orden del rey que devuelvan el arca, dice que Obed-Edom saca el arca nuevamente y sale con el arca, y en ese gozo, en ese deseo de adorar, porque ya el arca iba a ser llevada al pueblo de Israel, pues Obed-Edom, aunque tenía la bendición, no la amarra. Aunque tenía la bendición, no se carga. Aunque tenía la bendición, no es egoísta de decir, él tenía quizás la capacidad de decir: no, yo me quedo con el arca. Ustedes la pusieron aquí, ustedes la dejaron por 3 meses, yo me quedo con ella. Es como cuando nosotros escuchamos aquella canción: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Todos tenemos claro qué significa eso, ¿verdad? Pero la tarareamos, la cantamos por cantar. Y Obed-Edom sabía que la bendición se la estaban llevando. La presencia de Dios estaba saliendo de su casa. Había estado 3 meses, ahora le dice David: devuelvan el arca, porque deseo que pase lo que está pasando en el caso de Obed-Edom con el pueblo, con la vida de David. Eso fue una enseñanza muy grande para David. Pero dice la historia más adelante que Obed-Edom sale al servicio ¿de quién? De David. Teniendo la bendición de Dios, teniendo todo lo que Dios le bendijo, su corazón se guardó de tal manera que siguió siendo un siervo. Y más adelante vamos a ver todas las bendiciones en las que Dios a través de David le dio a Obed-Edom. Siendo quizás una persona desconocida, David lo pone por posición, David lo pone como a su servicio. ¿Por qué? Porque el corazón de Obed-Edom era un corazón de siervo. Amén. ¿Qué pasaría si usted le dicen hoy: me voy a llevar la presencia de su casa, la presencia de Dios? Usted diría: pues no creo que se vaya, yo creo que la presencia de Dios va a estar conmigo. Pero cuando yo escucho la canción de esta adoradora y dice: tan acostumbrado estoy a Él, la pregunta es: aunque yo crea que Dios está en mi casa, ¿estoy acostumbrado a Dios o estoy acostumbrado a estar sin Dios? Hay una pregunta que Dios nos hace. ¿Estamos acostumbrados a la relación con Dios o estamos ya acostumbrados a depender solamente de cada domingo para sentir a Dios? Tan acostumbrado estoy a Él que hasta mi carne, ¿qué dice? Siente su ausencia. Qué bonito es experimentar la presencia de Dios en la iglesia, en los seminarios, en los encuentros. Pero Dios me está diciendo con esta palabra hoy que Él hizo un llamamiento, que Él desea con todo su corazón, no solamente que la gente busque la presencia de Dios en las iglesias, sino que habite en cada hogar, que seamos esas estaciones de avivamiento que Él siempre ha deseado ser. Es que un avivamiento no empieza por una persona, empieza por varias personas que empiezan a ser consagradas, que empiezan a unirse en un mismo propósito. Y se va viendo la extensión del reino de Dios a través de ¿qué? Señales, milagros y prodigios. Cuando la manifestación de Dios viene sobre un hogar, lo primero que va a pasar es un cambio, una metamorfosis en todos los que habitan en esa casa. Si no cambian, no resisten la presencia de Dios, no viven allí. Si no son tocados y transformados por el poder de Dios, no van a habitar allí. Esa es la primera señal de saber que Dios está, pero hay una manifestación de Dios. Todos han sido tocados por el poder de Dios.
Hoy todos caminan como familia completa al servicio del Señor. No somos perfectos, pero estamos caminando conforme a lo que Dios quiere hacer. Primera manifestación. Segunda, pues viene una prosperidad, porque dice que Obed-Edom fue bendecido en todo. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos? Pero es que esto no lo dijo Dios aquí. Dios lo dijo desde Deuteronomio, lo prometió, que seríamos bendecidos en todo. Dios hace rato prometió que todas nuestras necesidades serían suplidas. Prometió que tendríamos abundancia y sobreabundancia todos nosotros como hijos. ¿Y sí que necesitamos eso o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos la abundancia de Dios? ¿Necesitamos ver esa abundancia de la presencia de Dios en nosotros? ¿Necesitamos esa manifestación del poder de Dios en nuestras vidas? Todos necesitamos. Así que Dios nos ama tanto a nosotros que el propósito mayor de haber enviado a su Hijo Jesús, conocemos de que fue para que muriera en una cruz por amor a nosotros, para darnos el perdón de pecados, para volver a reconciliar la humanidad con Dios. Pero en estos días escuchaba un gran adorador que decía: no solamente fue el propósito de Dios que Jesucristo viniera e hiciera lo que hizo por la humanidad. Dios deseaba tanto relacionarse con su creación, deseaba tanto sentir a su creación, estar cerca a su creación, que dice la palabra que se hace en semejanza de hombre y viene y comparte y se relaciona con su humanidad por 3 años y medio que estuvo Jesús en ese ministerio. Miren el deseo de Dios tan sobrenatural como padre de estar cerca a sus hijos. Miren el deseo. Yo creo que por mucho tiempo hemos escuchado que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Cuántos sabían eso? Una cosa es conocer, otra cosa es tener conciencia de eso. El día que nosotros recibimos conciencia del anhelo del Espíritu Santo, ese día yo voy a dar, o voy a hacer, o voy a provocar que ese anhelo que Él ha tenido por mucho tiempo venga sobre mi vida, y ese mismo anhelo crezca en mi corazón y podamos ser amigos, tener una relación con la presencia de Dios, tener una dependencia con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. El deseo de Dios es habitar en nuestros hogares. Ya puso su Espíritu en nuestros cuerpos, somos templo de su Espíritu, pero Dios nos dice hoy con esa enseñanza: quiero más, deseo estar con mi creación, deseo ver esa manifestación, deseo que todas las promesas que he hecho a mi creación sean cumplidas antes de la venida de su Hijo, antes de que el Señor decida ya parar con todo eso. Él desea que nosotros como iglesia, como pueblo, le amemos, le sintamos, estemos con Él, podamos contemplar esa hermosura que tanto Él desea ser contemplada. Así que Obed-Edom, cuando ya es prosperado por Dios y David decide devolver el arca, pasan varios acontecimientos en la vida de Obed-Edom y lo vamos a conocer. Vayamos allí mismo a 2 Samuel 6. Dice el Señor que todo lo que pasó en la vida de Obed-Edom a través de ese corazón de siervo, dice: por mandato del rey, su casa fue elegida para hospedar el arca del pacto. Y Obed-Edom tenía conocimiento de todo lo que había pasado atrás con los filisteos. También debió saber acerca de la mortandad que había asolado a Bet-Semes a causa de la curiosidad, pues había abierto la tapa para mirar dentro del arca, y debió conocer también que Uz había muerto por tan solo tocar el arca. Por eso Obed-Edom recibe el arca del pacto con temor y la guarda con mucho cuidado. Esto está en 2 Samuel 6:11. Este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios nos bendice. ¿Cuántos lo creen?
De esta manera, Obed-Edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel, pero en especial para el rey David. Luego de que este último recibe la noticia de las bendiciones, todo lo que estaba pasando en Obed-Edom, siente ese deseo y ese gozo y decide devolver el arca. Pero Obed-Edom sale al servicio de David. De todos modos, ahora Obed ya sabía lo que había sucedido cuando se sirve a Dios con esmero. Sintió en adelante que no quería hacer otra cosa sino servirle a él. Eso está en Primera de Crónicas. Se le alegraba con ese gozo y con esa pasión cómo fue trasladado el arca del pacto nuevamente al pueblo. Lo vemos entre todos los cantores y músicos levitas que dirigían el traslado. Se hallaba Obed-Edom. Ahora no solo era un rey el que era guiado, sino por Obed-Edom todo el pueblo. Allí no quedaban solamente las cosas. Al parecer Obed-Edom, luego de ver las bendiciones que recibieron quienes sirven a Dios en su corazón, elegido custodio de la puerta del templo. El rey David decide poner al servicio a Obed-Edom y a sus hermanos como guardias del templo. Esto está en Primera de Crónicas. Estamos hablando de toda la bendición que vino sobre Obed. Primera de Crónicas 26. Vemos que la bendición de Dios estuvo también con sus hijos hasta la tercera generación, pues sus nietos siguieron el servicio a Dios en el templo de Jerusalén. Creo que esto es lo que más deseamos nosotros, ¿no? Estamos bajo cobertura de familias completas al servicio del Señor. Si logramos establecer eso en nuestra primera generación y guardamos nuestro corazón hasta que partamos, pues esa promesa va a seguir sobre las 3 generaciones más adelante, porque es promesa de Dios. Además, Obed-Edom tuvo un puesto privilegiado entre los porteros del templo. En Primera de Crónicas 26:15 dice que cuando se echó suertes para ver cuál puerta le correspondía a cada familia, a él le tocó la del sur, es decir, la más importante, pues conectaba el templo con el palacio real. Sus hijos también fueron comisionados para administrar provisiones del templo. Primera de Crónicas 20:15. Finalmente, Segunda de Crónicas 26:24, alrededor de 2 siglos más tarde, su familia seguía estando a cargo de las provisiones de todo el templo. Quiere decir que la bendición de Dios sobre la casa de Obed-Edom no fue solamente 3 meses, como lo hace referencia cuando uno lee esta enseñanza. Dice que por 3 meses fue bendecido. No, la bendición que estuvo por 3 meses se extendió por toda su vida y a través de todas sus generaciones. Dios le bendijo por haber tomado en serio a Dios, por haber tomado el arca y no ignorar, sino darle ese lugar a Dios a través de ese arca y a través de su corazón de siervo. Pues yo me imagino cómo Obed-Edom adoraba a Dios en ese lugar, cómo la casa de Obed-Edom se convirtió en un lugar de ¿qué? De adoración. Y eso es lo que Dios desea con todo su corazón, que en nuestros hogares deseemos traer la presencia de Dios a nuestra casa, que sea Él el principal habitante, que sea Él el más importante, que sea Él el más preferido, el más buscado, el más deseado en cada uno de nuestros hogares. Amén. Cuando esto sucede y logramos nosotros entrar en esa relación tan maravillosa, pues es cuando las bendiciones empiezan a manifestarse, porque dice Dios que donde está su espíritu hay libertad, pero no solamente libertad, hay muchas cosas cuando la presencia de Dios viene a un lugar. Amén. Entonces, esa convicción que yo tengo para ir a la iglesia cada domingo o congregarme en cualquier día en el templo de Dios o en una célula, pues esa misma convicción, esa misma conciencia quiere Dios crear hoy a través de esa palabra. Estamos ignorando al ser más importante, al ser más maravilloso, al Dios vivo, al Dios de Israel, que está en nuestra casa, porque no solamente es por fe, Él habita en nuestra casa, porque nos lo ha demostrado, porque hemos visto de su gloria. Amén. Porque desde el momento que nos acercamos a la cruz, dice su palabra que Él nos adopta, que le recibimos en su corazón y somos hijos, coherederos en Cristo Jesús. O sea, hay pruebas de que Dios está en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo pruebas de que Dios está en mi casa. Pero Dios no solamente quiere pruebas, Él quiere manifestarse. Él quiere avivar ese fuego en nuestros corazones. Yo me imagino si 10, 20, 30, 40 personas pudieran tener la conciencia de lo que es la presencia de Dios, pues serían 40 estaciones de avivamiento.
donde vendría el Espíritu con tal poder, con tal presencia, con tal asombro, que sería el crecimiento del pueblo o de una iglesia de una manera sobrenatural. Porque la conciencia debe ser renovada. Hoy el Espíritu de Dios lo que quiere a través de esa palabra es tocar nuestra conciencia y hacernos entender que estamos actuando como Abinadab o vamos a actuar como Obed-Edom. Que a pesar de que llevemos 10, 20, 30 años de caminar en el Evangelio o de ser cristianos y usted considere que todavía no ha pasado nada en su vida, Dios está abriendo hoy las puertas. Dios está a través de su misericordia renovando su pacto. Está Dios a través de su palabra estableciendo una nueva oportunidad para todo aquel que le crea. Que aunque creamos de que no ha pasado nada en tanto tiempo de conocer a Dios, pues viene el tiempo donde Dios lo va a hacer. Viene el tiempo donde Dios va a manifestar su gloria, donde el avivamiento va a venir a nuestros corazones y vamos a hacer esas estaciones que tanto Él ha deseado. Porque los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos que se han de venir, pues escrito está que no son tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles. Y para poder sobrellevar esos tiempos difíciles, para poder soportar todo eso que ha de venir, pues Dios quiere habitar con nosotros. Amén. Dios quiere ser ese estándar, Dios quiere ser ese, dice la palabra de Dios, que Él es el rey del ejército, que Él es el que está al frente de nosotros, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, nuestro protector. O sea, cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros, pero nos estamos desviando del propósito de Dios. La pregunta es, ¿en dónde está esa presencia de Dios en nuestra casa? ¿En dónde le dejamos? ¿En qué lugar le buscábamos? ¿En qué lugar le sentimos alguna vez y no volvimos a ese lugar quizás? ¿O de qué manera estamos invirtiendo el tiempo, que el último tiempo queda para Dios? Haciendo una encuesta, o he tratado de analizar algo en la congregación en la que estoy ahora, en ese hermoso ministerio, y me he dado cuenta que una de las cosas graves que atenta el pueblo de Dios es el entretenimiento. Y como estamos sujetos todo el día a tantas cosas, el tiempo más valioso lo dejamos de último. Y el último tiempo se lo estamos dejando ¿a quién? A Dios. Y por causa de dejarle el último tiempo a Dios, pues no va a ser el mejor tiempo. Porque es un tiempo donde nuestro cuerpo está cansado, estamos desgastados, estamos ya que queremos descansar, que queremos contemplar esa hermosa cama. Y ese último tiempo se lo estamos dejando ¿a quién? A Dios. Por eso, aunque sabemos que Dios está allí, caminamos sin ver esa manifestación. Hay un desafío en el corazón de nuestros pastores, pusieron de que, pues, los líderes en especial, pero si la iglesia toma este desafío, o sea, es el tiempo donde nosotros a primera hora empezamos a buscar a Dios. Es el tiempo donde Dios está buscando que los adoradores en espíritu y en verdad le adoren, ya no con palabras, sino con hechos. Ya no con canciones tarareadas o canciones repetidas, sino con una demostración de amor. Señor, he venido a reportarme. Es la primera cosa que yo le digo al Señor. Estoy aquí reportándome. Pero si le dedico el mejor tiempo, si le doy el primer lugar lo tendré en todo. Si le doy ese lugar, si actúo como el corazón de Obed-Edom, como siervo, deseándole, viviendo para Él, creyendo que solamente dependo de Él todos los días, pues mi vida tendrá que tener la manifestación de su gloria. Y cada día caminamos por esa manifestación. Cada día buscamos ver esa bendición, ver esa protección de Dios. Pero Dios está interesado en habitar en cada uno de sus hogares. ¿Cuántos lo reciben en esa noche? Así que si es la voluntad del Señor, es porque el Señor va a tocar nuestros corazones. Pero si reconocemos que nuestra conciencia había sido cauterizada, que nuestra conciencia había puesto una venda a Satanás en no reconocer la importancia del Dios vivo, pues si estamos actuando como Abinadab, vamos a tomar una decisión y vamos a buscar que la bendición que acompañó a Obed-Edom nos acompañe a nosotros, y aún mayor, porque escrito está. Amén. Recuerden, en los filisteos representó muerte, representó maldición.
En casa de Abinadab no representó absolutamente nada, pero desde el momento que llega a casa de Obed-Edom, representa su presencia, representa la bendición, la multiplicación de generación en generación. La pregunta es, ¿ese es el corazón que Dios quiere en nosotros? Amén. Que busquemos con desespero al Señor, que deseemos con todo nuestro corazón amarle, que deseemos con todo nuestro corazón rendir nuestra vida a Él todos los días hasta que alcancemos esa relación con Dios. Yo no sé, pero como le dijo Elías al pueblo de Dios, si Baal es su Dios, seguidle. Pero si Dios de los ejércitos es Dios, a Él le van a servir y le van a seguir. Y esa es la convicción que yo tengo. Yo no tengo otro Dios en mi vida. No tengo otro Dios en mi corazón. Y cuido mi corazón de que entren dioses ajenos. Por eso le sigo a Dios. Por eso le sirvo a Dios. Por eso hablo de ese Dios. Porque mi corazón está centrado en Él. Y aunque nos falte bastante, aunque estamos en ese proceso de ser perfeccionados, de ser cambiados, de ser transformados, pues poco a poco el poder de Dios está manifestando esa gloria en cada uno de los que le creen y de los que han decidido darle ese primer lugar. Amén. Y por último, ¿cómo yo vuelvo a ese lugar? ¿Cómo yo busco que la presencia de Dios esté en mi casa? Hay oraciones que me he dado cuenta que son oraciones, como dice Mateo 6, piden y piden mal. Si yo creo que Dios está en mi casa, si yo creo que Dios habita en mi casa, pues ¿qué debo hacer? Señor, coloca el querer como el hacer para buscarle, para tener una dependencia de Él, para pedir que siempre yo sea un buscador, un adorador de día y noche de Él. Pero quizás, como usted no le ve, no le siente, pero cree que está allí, usted empieza en su oración, a través de su oración, a llamarle. Si Él ya está aquí, ¿para qué le llamo? Si yo creo que Él está en mí, ¿para qué le llamo? Yo debo creer desde mi conciencia que Él habita conmigo, que si su espíritu está en mí, como dice su palabra, a la verdad siempre estará dispuesto. Entonces mi oración debe cambiar también. Muchas veces fracasamos en el intento de buscar a Dios. Muchas personas intentan buscar a Dios buscando una experiencia, buscando una visitación, buscando un sentir diferente a solas con Dios. Y cuando eso no pasa, pues nos hacemos hacia atrás. Hablé con Dios por media hora y no sentí nada. Busqué a Dios por una hora y ni siquiera se me pararon los pelos. Y como eso no pasó, entonces no vuelvo a hacerlo porque creo que Dios no está allí. Cuando yo busco una visitación y una manifestación, estoy lejos del propósito de Dios. Dios no quiere que yo viva de manifestaciones o experiencias. Dios quiere simplemente habitar y creer que Él está con nosotros. Sienta lo que usted sienta, experimente lo que experimente. Es una relación todos los días de nuestra vida. Hay veces cuando uno llega al lugar a solas con Dios y simplemente Él calla y te pide que te quedes en silencio. ¿Usted sabe que Dios sabe contemplar la hermosura de su creación en silencio? ¿Y cuánto le agrada a Dios que uno aprenda a callar a solas en la presencia de Dios? Creo que si usted empieza por este ejercicio, va a poder ver esa manifestación de Dios. Porque si nosotros vamos al lugar secreto a buscar una experiencia, quizás no pase. Y quizás eso nos tire hacia atrás y no lo logremos. Pero si entramos en ese silencio a contemplar esa hermosura, a solas, con los pensamientos solamente en Él, reposando en Él, pidiéndole a Él que no es como yo quiera, sino como Él quiera manifestarse, entonces empiezo yo a tener una relación con Dios. Muchas veces no solamente en el lugar secreto Dios se manifiesta. Una persona que es adoradora, una persona que habita con Él y en Él todos los días, puedes sentir a Dios en cualquier lugar. Dios puede hablarle en cualquier lugar, puedes sentir esa presencia de Dios en cualquier momento. A eso nos quiere llevar el Señor. Amén, que creamos de que es tan importante valorar esa presencia de Dios, que es tan importante y que es nuestra responsabilidad darle ese lugar a Dios, que cuando eso pase, el cambio que Dios va a traer a nuestras vidas va a ser un cambio sobrenatural.
y vamos a ver las puertas de los cielos abiertas en toda su manifestación. Amén. ¿Cuántos desean ir al cielo? 6. ¿Y el resto? Todos deseamos ir al cielo. Amén. ¿Por qué no conocer o por qué no buscar con el que vamos a habitar por toda una eternidad? Porque estamos esperando ir al cielo a experimentar toda una eternidad, cuando nos ha dado Dios la oportunidad de conocerle aquí, de ver su manifestación, de ver su gloria aquí. Entonces sería aburrido querer yo ir donde Dios a toda una eternidad, cuando un cristiano todavía dice: no, pastor, es que a mí me da una pereza orar, me da una pereza buscar a Dios, me da una pereza leer la palabra. ¿Con esa pereza irás al cielo? Cuando suene la trompeta, usted si no está piloso, pero me imagino esa pereza o esa actitud. Dios dice en su palabra que allí vamos a estar solamente en un solo sentir. Dios va a cambiar nuestra vida, a transformar a un solo sentir. Pero ¿por qué hoy el pueblo de Dios le tiene pereza a esa búsqueda de Dios? Diga conmigo: por la conciencia. Porque aunque sabe que darle el primer lugar a Dios es de bendición, mi conciencia no me deja. Y me gana el pecado, me gana el entretenimiento, la conciencia me juega malas jugadas y termino es en pos de otros dioses y no en pos de Jehová Dios. En la historia, en el versículo 5, si no estoy mal, de 1 Samuel, habla de que cuando el arca del pacto está en casa de los filisteos, está en el campamento de los filisteos, pues esos filisteos ponen el arca del pacto al lado del Dios de ellos. No sé si usted conoce esa historia, ese Dios llamado Dagón. Y dice que a la mañana siguiente, cuando fueron a revisar si el arca estaba allí, que estaba protegida por los guardias, dicen que el Dios de ellos estaba postrado adorando en el arca del pacto. Yo conozco esta historia hace mucho tiempo y siempre me río de esto, porque me llama la atención cómo el mismo Dios, representado en esa arca, representado en esa arca simbólica, cómo al lado de ese Dios lo pone a ¿qué? A que le adore. ¿Sabes qué pasa cuando la presencia de Dios llega a un lugar? O los demonios se van, o todos van a adorar. Y Satanás no adora a Dios. Lo primero que hace es salir. Por eso cuando hay un lugar de adoración, cuando hay una casa de adoración, cuando se le da el primer lugar a Dios, viene libertad. Y dice que por la segunda mañana se levantan de nuevo y van y buscan otra vez el arca y ven otra vez al Dios de ellos, Dagón, adorando la presencia de Dios. Y dice que le habían cortado las manos al Dios y los pies, solamente estaba el tronco adorando. Y eso fue de gran temor para ellos, que por eso deciden sacar al arca del pacto de los filisteos. Pero cuando eso pasa, viene la maldición sobre ellos, que empezaron a tener muchos tumores, y ese es el temor. Pero ¿qué quiero decirles con esto, iglesia? Que hay tanta necesidad en nosotros hoy, que nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. No hay otra. Cuando Dios está, todo lo suple. Cuando Dios está, todo lo cambia. Cuando Dios llega a mi vida, todo lo transforma. Si seguimos buscando las añadiduras, si seguimos perdiendo tiempo con las añadiduras, buscando y no dándole lugar al que me prometió las añadiduras, no vamos a alcanzar esa plenitud. Dios te dice a ti hoy, iglesia, con todo su corazón y con todo ese deseo de Dios de bendecir su pueblo: no ignoren más esa presencia de Dios. No está en los pastores solamente, está en ustedes. No solamente habita en casas pastorales, está en sus hogares. No solamente es para los que han sido ungidos, usted tiene la presencia de Dios también. Usted puede provocar de su casa un lugar de avivamiento. Usted puede provocar de su vida, de su familia, una generación bendecida hasta la tercera y cuarta generación. No esperes más recibir o envidiar lo que otros están recibiendo. Busque lo suyo. Dígale a la persona que tiene a su lado: busque lo suyo. Dígaselo, busque lo suyo, porque Dios lo va a dar. En el tiempo de nosotros de caminar con el Señor, yo creo que muchos de los líderes o de los pastores pasamos por un tiempo donde Dios nos trató, y era que deseamos la unción de otro pastor. Ese tiempo donde nos maravillamos de muchas cosas que Dios hacía con nuestros pastores, y hubo mucho tiempo y decíamos: yo deseo esa unción de ese pastor, yo deseo ver la manifestación como lo hace con ese pastor. Y llega un Dios donde me dice: aprende a desear lo que yo te voy a dar,
porque a cada uno les da una porción de la manifestación de su gloria. A cada uno Dios los llamó para usarlo en su propósito, a su manera. Amén. Pero lo que sí nos une a todos hoy es el deseo de Dios, habitar en nuestros hogares. Amén. Es volver a ese primer amor, es ir y tomar y avivar ese fuego del don de Dios en nuestras vidas. Es decirle a Dios: Señor, yo creo en mi conciencia que tú estás conmigo, y a partir de ese momento te voy a dar un lugar, te daré una hora, te daré un tiempo, te daré algo especial. Y cuando tú empiezas a ver eso, la gloria de Dios va a ser manifiesta. Saben que el número 3 o 3 meses en la casa de Edom también tipifica que hubieron más de 2 a 3 avivamientos a nivel mundial de los que han pasado, que se lograron a través de 3 meses. 3 meses de búsqueda de estos ciertos avivadores. Esos 3 meses de búsqueda fueron suficientes para que provocaran avivamientos mundiales. O sea que no les estoy diciendo que vamos a buscarlo por 3 meses. La intención de Dios es que lo busquemos de por vida, de que mientras estemos aquí dependamos de ese Dios, pero que sobre todo le demos hoy ese lugar al Señor. Amén. Si usted lo hace, va a recibir bendición. Si yo lo hago, la bendición de Dios estará conmigo y nos bendecirá Dios para que seamos de bendición para otros. Que todo aquel que llegue a nuestra casa sienta a Dios. Que usted pueda decir: uy, tía, hablemos de nuestras generaciones que saben que soy cristiano. Tía, quiero invitarte a un café. ¿En serio, mijo? Bueno, y que su tía llegue a la casa y por el poder de Dios, de la presencia de Dios, su corazón sea tocado por el Espíritu de Dios y tú te la puedas ganar para el Señor. ¿Eso lo puede hacer quién? Dios, por la presencia valorada, la conciencia liberada que hoy Dios va a traer sobre nosotros. Amén. Quiero invitarlos que nos pongamos de pie. Vamos a clamarle a Dios por ese deseo, porque más que yo pedir, más que yo buscar o más que yo desear, Dios con su palabra nos está mostrando un nuevo desafío.